Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en infierno un impacto certero. Sube la mano y grita gol. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos aquí a nuestra quinta entrega de Chute y Gol en Popular Televisión. La gente en la calle ríe, la gente en la calle llora. El Madrid está a 11 puntos. El Atlético dicen que le va a dar guerra y que le va a dar mucha caña en el próximo partido de fin de semana. Lo que sí está claro es que aquí en Chute y Gol todavía seguimos con muchos programas hasta junio y con mucha emoción deportiva. El pescado aquí no está vendido todavía. Mira, mira, el sumario de hoy. Categoría Pre-Benjamín, Santa Mariña Lavadores, Chapela Lavadores. Categoría Levín, un partido de fútbol 8, Ribeiro Antela y uno de fútbol 11, Sárdoma Valladares. Infantil Primera, Victoria Coruso, Pollo Portonovo. Cadete Primera en Orense, Arrabal Belle. Juvenil Primera en Vigo, La Guía, Balaídos. Esto y más para ti, hoy aquí en Chute y Gol. Habéis visto y habéis observado que esta semana en nuestro sumario no hemos anunciado ningún partido de Coruña. Tengo que decir y tengo que anunciar y anticipar que de forma aleatoria en algunos programas y en algunas ocasiones nos vamos a encontrar de que no vamos a poder estar en todas las delegaciones de Galicia porque necesitamos muchos medios técnicos y de momento no es posible. Comenzamos con la categoría Pre-Benjamín. Son dos partidos correspondientes a Santa Mariña Lavadores y el Chapela Lavadores. Los dos partidos en Vigo. Muy buenos días desde el campo de Cotogrande, campo local del Santa Mariña de la Liga de Vigo. Vamos a asistir a un partido aquí en Chute y Gol del Santa Mariña como local contra el Lavadores de Pre-Benjamín. Comienza el encuentro, de rojo como es habitual el equipo local, el Santa, que juega atrás la pelota siempre rasa con una escuela de fútbol de cine en Vigo. El Santa Mariña, que en categorías inferiores de fútbol 8, anteriormente de fútbol 7, marca una pauta y un estilo. Jugando el Santa, la pone aquí hacia el centro, se encuentra un central de Lavadores que despeja la pelota, recupera de nuevo el Santa que juega por banda derecha, asiste al fondo, línea del fondo, cruza el balón aquí, está el campo encharcado que dificulta el juego, de izquierdas ahora que frena la pelota, pero finalmente en un segundo remate, el balón que se frena como digo, pero finalmente se anticipa ya. Y se adelanta en el marcador el equipo local por medio de su número 10. 1-0 gana el Santa, se presenta de nuevo en la portería. El balón queda frenado, asiste ahora ahí con suerte el agua y la frenada a un nuevo niño de Santa Mariña por banda derecha. 2-0 para el equipo local. El Lavadores de momento quiere pero no puede. Estamos en Pre-Benjamín, en Chute y Gol. Sigue dominando el Santa, que es el dueño y el amo del partido. El Santa por banda derecha. Disparo cruzado, es el tercer gol. El Santa Mariña muy superior al Lavadores en este partido de sábado por la mañana en Cotogrande en categoría Pre-Benjamín. Lavadores no puede, el árbitro pita falta, va a sacar esta falta el Santa Mariña elevada, con calidad, pega el balón en el larguero, sale despedido, intenta sacarlo a la defensa del Lavadores. Por aquí, por medio de su lateral derecho. De nuevo el Santa aquí por banda izquierda.
Tenemos aquí a esos padres que están viendo el partido con el paraguas, que dificultan un poco las jugadas en esta portería, pero hemos podido observar y contemplar que es un nuevo marcador, un nuevo gol, quiero decir, en este Prebenjamín Santa Mariña Lavadores. Santa Mariña de nuevo la carga por banda derecha. Dispara, toca en la cabezación defensa, que consigue despistar al portero, y gol en propia, como se dice en el argot futbolístico. El Santa Mariña muy superior al Lavadores en categoría Prebenjamín. Como es habitual, comenzamos los primeros bloques en chute y gol con las categorías inferiores de Prebenjamín, a Benjamín, a Levín y así sucesivamente, para que estos primeros partidos se vean en la primera media hora del programa de chute y gol, para que los niños más pequeños puedan descansar. Estamos en la segunda parte, domina en el marcador y en el juego el Santa Mariña sobre Lavadores. Vamos ahora a dar unas jugadas las más relevantes de la segunda parte, ya que hay una diferencia muy importante en el juego y en el marcador entre ambos equipos, y tampoco queremos machacar al Lavadores. Nos gusta el Lavadores, nos gusta el Santa y nos gustan todos los niños y todos los equipos que practican fútbol base en todo Galicia. No se trata ahora aquí de machacar a este equipo si pierde 8, 9, 7 o 10-0. Santa Mariña aquí de nuevo a la carga, un nuevo gol, como digo. Esto es lo que podemos dar de este partido. Estamos ahora en el campo de parada donde juega como local con todas sus categorías el equipo Chapela de Vigo. Vamos a asistir a este partido también de Prebenjamín igual que el anterior. Si antes era el Lavadores contra el Santa, ahora es el Lavadores en el campo del Chapela. El Chapela de naranja, el Lavadores de rojo. Jugamos o vemos y observamos este partido en parada, Vigo, categoría Prebenjamín. Chapela, que intenta ahora ahí aproximarse a la portería con la intervención del portero de Lavadores. Primera llegada del equipo local del Chapela, saca en semifallo el portero de Lavadores, hace con la pelota al delantero del Chapela, recorta a un compañero con maestría, elegancia, sabiduría y mega crack. Este niño del Chapela se adelanta en el marcador 1-0. Categoría Prebenjamín, de nuevo el Chapela a la carga aquí, que recoge el balón este chico en medio de 2 o 3 defensores del Chapela. Remata aquí ahora el compañero, saca la pelota, un central sin problema, y el portero ahora sí con una buena salida de calidad y anticipándose al delantero, evita ese remate, jugando el Chapela por banda derecha por medio de este pequeño, parece Messi. Ahí la va, la pone. A punto está de llegar su compañero. Disparo lejano de este jugador Prebenjamín del Chapela con intención, que por muy poco sale desviado. Un córner a favor del Chapela, equipo local contra Lavadores. Pega el balón un defensor, es el 2-0 también para el equipo local del Chapela, que de momento vence y domina el juego en el campo de parada. El Chapela, que apoya y está en chute y gol, un club que me gusta, su directiva, las personas que manejan este club, serias, responsables, que les gusta chute y gol. Sigue aquí el Chapela y esto es un nuevo gol. No podemos decir otra cosa que no sea parabienes para el equipo local del Chapela y el Lavadores, que está compitiendo. Los niños se divierten y hacen lo que pueden, pero es un equipo, al menos en el partido de hoy, muy inferior al Chapela. Sigue ahí Samelén en la defensa del Lavadores. El Chapela aumenta la ventaja. Últimamente estamos grabando partidos de Prebenjamín donde solo existe un equipo, a ver si tenemos suerte
en futuros encuentros donde haya un toma y daca por medio de los dos equipos, que podamos disfrutar con jugadas en las dos porterías. Pero bueno, son cosas del fútbol, el destino es así. El Chapela, que amplía todavía más con este gol el marcador. El Lavadores no puede ni aproximarse, ni un disparo lejano sobre la portería del Chapela. Estamos en la segunda mitad. Otro tanto de lo mismo. Dominio abrumador por parte del equipo local del Chapela. También tiene encima toda la fortuna el Chapela, que todos los balones y todos los rebotes le caen siempre a los pies. El Lavadores, que se defiende como puede. El Chapela jugando por abajo, la pelota rasa, tipo Barça. Y acercándose y ejecutando un nuevo gol. Una falta que saca aquí el Chapela, despeja el portero. Sigue el Chapela controlando el esférico, la recoge un compañero solo y, como es evidente, no perdona. Saque de banda a favor del Chapela, juego al 100% en el área de Lavadores. Vamos ahora con el segundo bloque de categoría Alevín Fútbol 8. Antes quiero hacer un pequeño paréntesis para solicitar la colaboración de abuelas, madres y aficionadas que quieran elaborar una receta en una nueva sección que traemos hoy aquí de la mano de Aceites Abril. Consiste que un equipo de grabación de Chute y Gol se desplaza al domicilio de esa abuela, de esa madre, de esa aficionada, y ella nos hace una receta casera, como siempre, cocinado de la mano de Aceites Abril de Orense, que apoya Chute y Gol. Las personas interesadas podéis enviar un correo electrónico, como siempre, a chuteygolgalicia@gmail.com, como se ve aquí en pantalla. No dudéis en llamar, necesitamos vuestra colaboración. Vamos ya con los dos partidos de Alevín, uno de fútbol 8, como digo, y otro de fútbol 11, que son Ribeiro Antela y el Sárdoma Valladares. Para ti, aquí en Chute y Gol, con ganas. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Un Maris Blue. Un Lourdes. Una hamburguesa completa. Un especial papo. Muy buenos días, estamos en la capital do Ribeiro, en Ribadavia Orense, en una liga de la delegación provincial. Es un partido alevín entre el Ribeiro y el Antela. El Ribeiro, como es habitual, con pantalón negro y camiseta amarilla y negra, contra el Antela, que es el visitante,
el Antela de Xinzo de Limia, jugando el Ribeiro ahora aquí fuera del área, controlando por este jugador, busca portería. Llega aquí este chico del Ribeiro que se encuentra con la posición del portero. Buen disparo de calidad. Primer gol de la mañana a cargo de este chico, del jugador del Ribeiro en categoría Alevín. Me ha gustado este gol. Esto parece un obús. Un gol de calidad para el equipo local en categoría Alevín Fútbol 8. Juega el Antela ahora en línea defensiva, jugando el balón por abajo, intentando hacer juego. Juega atrás para el central, busca al lateral izquierdo. Presiona aquí el extremo derecho del Ribeiro. Tiene que ceder el balón al portero, apuros para este en la portería, un nuevo remate de este jugador de Ribeiro sin pensárselo con la zurda de fuera del área, que aprovecha aquí este chico que creo que se llama Carlos para conseguir el segundo gol, encima festejándolo con un estilo propio de estos niños inocentes, aunque no tanto, cara a marcar goles en la portería contraria. El Ribeiro jugando aquí, se va de uno muy bien este chico, busca un nuevo disparo, balón al larguero, remata aquí ahora el segundo, por muy poco no consigue el tercer tanto. El Antela quiere no puede, vamos a ver en esta jugada, se acerca, busca el disparo, fallo del portero del Ribeiro, y el Antela que consigue este gol en un semifallo del portero del Ribeiro, que por cierto es muy buen portero, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero un fallo lo tiene cualquiera. Estas son madres del equipo del Alevín del Ribeiro. En esta mañana fría en Sestán, en Rivadavia, falta a favor de Ribeiro de fuera del área, y es una falta que sale alto por muy poco con este chico, el 5, que juega bien, tiene buen disparo, tiene mordiente y dispara con intención. El Antela ahora por banda derecha por medio número 7. Le sale ahí, creo que es Nico el que presionaba. Busca Antela ahora a cortar y ahora aquí el portero de Ribeiro con caridad ataja el balón sin complicaciones. Sigue Ribeiro a la carga, se va de uno, juega con el compañero, abre a banda derecha, la pone rasa, remate de primera este jugador de Ribeiro y con fortuna el portero evita que se amplíe la ventaja en el marcador para el equipo local en categoría Alevín Fútbol 8, Ribeiro Antela. Sigue el Ribeiro jugando, buscando el segundo palo, es una nueva jugada, creo que es un gol anulado que protesta Carlitos, el número 6, jugador destacado en el encuentro por su garra, buscando ahora ahí una nueva oportunidad, balón fuera. Remate con la zurda de ese jugador de Ribeiro desde la zona izquierda del campo. Ahora es de cabeza que la pone en el área. Este defensor del Antela despeja como puede. Se hace con el esférico de nuevo este jugador de Ribeiro que dispara en un disparo lejano seco que ha hecho emplearse a fondo al cancerbero del Antela. Un córner con remate de cabeza impecable al larguero de este jugador de Ribeiro. Domina el juego el Ribeiro sobre el Antela. Un nuevo disparo del Ribeiro. El Antela que no puede pasar de la línea de medio campo. Otra nueva ocasión que tenemos aquí ahora a favor del Ribeiro es Carlos, accede para su compañero que remata de primeras y muy buena parada del portero del Antela. El Antela dominado en todo momento, en juego y arrinconado aquí en su terreno de juego con un disparo al poste de este jugador del Ribeiro que se lamentaba porque casi entra. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Estamos ahora en la mañana del domingo para asistir a un partido alevín, en este caso de fútbol 11 en Relfas, que es el campo del Sárdoma, que juega de azul contra el Valladares con la elástica amarilla en su visita al Sárdoma en Alevín Fútbol 11. Primeros instantes de juego, un córner ahí a favor del Sárdoma que consigue adelantarse en el marcador con un remate con la zurda de este niño de primeras a saque de córner. Gana el equipo local 1-0. Por
Problemas aquí ahora en defensa para el Sárdoma. Se anticipa este chico del Valladares que con astucia consigue empatar el partido en un balón ahí dividido entre el portero y los defensores, que ha aprovechado muy bien este niño del Valladares. Como digo, Alevín Fútbol 11 en Relfas, Vigo. Complicada salida del cancerbero del portero del Sárdoma, del Valladares. Se hace ahí con la pelota lateral izquierdo, recupera el Sárdoma, conduce el balón, dispara, lejano, sin problemas y sin consecuencias. Córner a favor ahora del Valladares sobre el área del Sárdoma. El Valladares que parece que quiere imponer ahora su juego y domina de una forma bastante clara al equipo local, padres y madres en la grada. Resbala este defensor del Sárdoma, se aprovecha de ello este jugador del Valladares, le hace una zancadilla, puede haber tarjeta, esta falta que va a sacar el Valladares sobre la portería del Sárdoma. Despeja mal, o mejor dicho, de una forma deficiente ese defensor. Sigue el Valladares dominando el equipo local del Sárdoma, ahora por banda izquierda con contundencia y fuerza la va a poner en el área. Balón fuera. Sigue ahora por banda derecha en una ocasión de ataque por parte del Valladares. Ocasión manifiesta de gol ahora en 1 contra 1 del jugador del Valladares. Casista banda izquierda, intercepta la pelota este defensor central del Valladares y evita que llegara su compañero para una ocasión clara y manifiesta de gol. El árbitro ahora pita penalti contra el equipo local a favor del Valladares. Libre directo dentro del área. Vamos a ver si el Valladares es quien y si lo logra de ampliar esta ventaja en una falta pitada por el árbitro en la jugada anterior. El Valladares que da la sorpresa en el campo del Sárdoma. Imágenes ahora del segundo tiempo, el Sárdoma que quiere acortar distancias, juega raso ahí el Sárdoma, intenta aproximarse ahora este chico desde fuera del área, busca sorprender al portero del Valladares, que bien colocado para sin complicaciones. Problemas ahora en este toma y daca entre un delantero del Valladares con dos del Sárdoma. De momento se la lleva el chico del Valladares y ha tenido que emplearse a fondo el cancerbero. El Valladares de nuevo a la carga en un balón dentro del área por parte de este jugador, que al final, quizás por la forma física y su carrera, remata de forma deficiente. Falta a favor del Valladares ahora. La recibe aquí este chico del Valladares fuera del área. Asiste para su compañero, intercepta el balón el defensa del Sárdoma. Vamos a ver este córner a favor del equipo visitante del Valladares. Un nuevo córner del Valladares. Finalmente el Sárdoma ha sido inferior, entre comillas, al juego desplegado por el equipo visitante en amarillo del Valladares. Y aquí le tenemos asistiendo y dominando el terreno del juego, el campo y el juego sobre el equipo local. Disparo del chico del Valladares, el número 4, sin consecuencias. Esto y poco más es lo que ha dado de sí este partido entre Sárdoma Valladares, Alevín Fútbol 8. Perdón, Alevín Fútbol 11. Ya nos perdemos. Y ahora sí, ya finalizando el encuentro, marca el equipo visitante, el Valladares, un nuevo gol por banda derecha por medio de este chico. Enhorabuena para el Valladares y también para el Sárdoma, que han sabido jugar pero no han tenido suerte. Otro día será. Victoria Coruso, Pollo Portonovo, categoría infantil, con jugadas, con goles, con emociones. Aquí, para ti. Ahí va. I'm wide awake, and now it's clear to me that everything you see ain't always what it seems.
Esa hora de la tarde del sábado va a dar inicio este partido correspondiente a Infantil Primera División de la Liga de Vigo. Juega como local el Vitoria, le visita el Coruxo, como siempre el Vitoria de rojo, el Coruxo de verde. En el campo de Abouza, en Vigo, Infantil Primera División local. El Coruxo por banda derecha, llega ahí su número 9, sale el portero hasta el fuera del área para evitar este peligro. Va a patear esta falta ahora el Vitoria de fuera del área contra la portería del Coruxo. Remate de cabeza con calidad, intervención magistral del portero del cancerbero del Coruxo, que ha demostrado colocación, un nuevo disparo, y esa es la colocación del cancerbero del equipo del Coruxo. Inquietante partido con un toma y daca en los momentos iniciales del juego. Esta falta ahora que va a sacar el Coruxo a la portería del Vitoria. También muy buena intervención, balón al larguero por parte del Coruxo, que ataca, intenta hacer una tijereta este delantero del Coruxo. Balón sin problemas, el Vitoria ahora, balón ahí dividido entre el portero y los defensas, saca el portero de cabeza, llega en la segunda línea de atrás un centrocampista del Coruxo, y una ocasión de peligro que va a sacar ahora una falta el Vitoria. Balón alto, sin complicaciones, sin problemas, momentos iniciales de juego vistoso, con elegancia, contundencia y jugadas de calidad por ambos equipos. Se presenta ahora este chico del Coruxo, solo, que intenta colocarlo al palo largo. Muy buena intervención del cancerbero del Vitoria. A punto aquí el Coruxo y lo logra, pero el árbitro pita fuera de juego, una falta previa. Patea este balón ahora sobre el área del Coruxo el Vitoria, llegada desde la parte izquierda de este jugador, que a punto estuvo de conseguir un gol. Es ahora la contra, el número 9, incipiente, incesante jugador que lucha y domina el juego por la banda derecha, este número 9 del Coruxo, que se lamenta al fondo. Los padres, abuelos, madres y aficionados contentos y satisfechos con el juego desplegado en esta primera parte. Iniciamos el segundo tiempo, el marcador 0-0. Vitoria Coruxo, Infantil Primera, en Abouza, Liga de Vigo, en chute y gol. Buscaba ahora el número 9, que vuelva a la carga por segunda vez en un mano a mano con el portero, busca el segundo palo, no tiene suerte este chico, aunque está definiendo con caridad todas las jugadas y balones que ha tenido para obtener ventaja en el marcador, pero no tiene el día de cara. Falta balón parado sobre el área del Vitoria por parte del Coruxo. Coja aquí el número 14 solo ante el portero. Y lamentablemente no ha ejecutado, no se ha hecho con este balón, que tenía una clara ventaja para anticiparse en el marcador. El Vitoria ahora en el área del Coruxo, parada excepcional del portero del Coruxo, a disparo de ese delantero del Vitoria. Estamos asistiendo a un partido con jugadas y remates de calidad y un juego elegante y vistoso por parte del Vitoria de rojo y el Coruxo en Infantil Primera en Vigo. Disparo sin problemas que ataja el portero del Coruxo, saca una falta ahora sobre el área del Coruxo el Vitoria. Es ahora el Vitoria que conduce por medio de este jugador, que se la lleva, seguro que va a abrir a banda derecha, lo hace, la va a poner su compañero, control y recepción de media vuelta y disparo de este jugador del Vitoria, que remata alto. 0-0, Infantil Primera, Vitoria Coruxo en Vigo. Se la lleva ahora este jugador del Coruxo en medio de tres defensores, al final se la roba este defensa, recupera aquí de nuevo el Coruxo, a punto está ahí en esa llegada con un centro chup, el segundo compañero del Coruxo ante el portero de meter el pie y lograr el gol, pero por fortuna no ha sido así. Falta ahora pitada por el colegiado, que va a sacar con barrera el número 7 del Coruxo. Finalmente lo hace con estrategia, poniéndola sobre el 15. Balón que ataja el portero del Vitoria. Asistencia ahora magistral para el número 14, este jugador del Coruxo, que remata de una forma demasiado suave y ataja el portero del Vitoria sin problemas. El Coruxo está a punto, pero no puede. Final del partido, 0-0. I'm wide awake, yeah, I was in the dark, I was falling hard, with an open heart. I'm wide awake, how did I read the stars so well?
Estamos ahora para asistir en Pollo, en Pontevedra, a un partido también de Infantil Primera, jugando el Pollo como equipo local de amarillo contra el Portonovo de azul y blanco. Saca el balón del centro el Portonovo. Infantil Primera, Liga Local, Delegación de Pontevedra. Jugando aquí el Portonovo. Es ahora el Pollo, el equipo local, que enlaza muy bien esta jugada por banda derecha, que se va por piernas de su defensor, la coloca ahí muy bien por abajo donde no puede llegar el portero, y el Pollo, equipo local, logra su primer gol en una jugada bien trenzada, bien hilvanada por varios de sus jugadores, con una definición en un disparo seco raso, donde el cancerbero en un mano a mano no pudo hacer absolutamente nada. Juega ahora el Portonovo. Conduce este chico, apertura muy bien para banda derecha, que asiste para el chico dentro del área de su compañero. Llegada ahí ahora. Es una jugada, 5 estrellas. Me gusta esta jugada, me gusta este gol, me encanta este fútbol. En concreto, en este gol conseguido en un toma y daca de primeras con los pases el equipo visitante del Portonovo, que empata el partido. Perdón, el equipo local sigue a la carga ahora el Pollo por banda derecha. Estamos en la mañana del domingo, como digo, en Pontevedra, Infantil Primera. Centro sin consecuencias por banda derecha. Va a sacar esta falta ahora el Pollo sobre el área del equipo de Portonovo. Se anticipa ahí ese chico del Pollo, sale el portero, no consigue en segunda instancia, sí logra atrapar la pelota. Juega el equipo local en el centro del campo. Balón arriba. Pugna entre un defensor y el extremo izquierdo del Pollo. Finalmente la controla este extremo izquierdo del Pollo. Asiste muy bien a un compañero que llega de atrás fuera del área buscando el disparo. Me ha gustado también esta jugada por parte del Pollo. Falta a favor del equipo local. Balón alto, sin consecuencias. Para la portería, sigue jugando el equipo local. El Pollo abre por banda derecha, no llega de cabeza el defensor. Controla el balón en el borde del área un chico del Pollo. El equipo local intenta hacer una chirinal delantero centro, le queda el balón largo, dispara ahora aquí desde fuera del área. Este otro chico del Pollo con un balón fuera. Es ahora el Portonovo que intenta llegar ahí un contragolpe. Finalmente reclama mano aquí pitada por el árbitro el Portonovo, que va a ejecutar esta falta, esta mano sobre el área del Pollo, y logra un gol hacia fuera. El árbitro dice que queda anulado por fuera de juego. Hay que repetir esta falta, saca de nuevo. Balón que ha ido fuera, jugando el Pollo ahora. La pone aquí muy bien para este chico delantero que llega, se anticipa en una salida del cancerbero y el portero del equipo. Sigue el Pollo a la carga dentro del área, busca disparar a media vuelta, balón que sale fuera. Domina, aunque no de una forma totalmente clara, el juego y el partido el equipo amarillo, que es el Pollo, que juega de local contra el Portonovo. Va aquí el colegiado ahora, parece que aclarar o amonestar de forma del rival, que ha pitado un penalti a favor del equipo local del Pollo. Se ve que se ha quejado el entrenador del Portonovo por este penalti que ha ordenado el colegiado ejecutar a favor del equipo local, que transforma y no perdona en su ejecución el penalti el equipo del Pollo, que ahora se presenta este niño con inteligencia y astucia delante del portero, y el colegiado también ahora decide pitar algo y anular ese gol. Es ahora el Portonovo, este chico en medio de dos defensores, consigue llevársela de momento, al final la pierde. El árbitro que pita una falta contra el Pollo a favor del Portonovo con barrera, a ver qué hace este niño.
balón que consigue elevar encima de la barrera, pero que va a las manos del portero del Pollo. Presiona ahí el Portonovo, se defiende como puede el Chapela, el Portonovo va a sacar el Pollo, esta falta al borde del área, balón alto. Está acuciado ahora de una forma ya más grave y contundente el Portonovo por el Pollo en infantil primera división. El Pollo aquí ahora fuera del área busca disparar. Falta muy poco para que finalice ya este partido de infantil primera entre el Pollo y el Portonovo. Como decía, de amarillo el Pollo, el Portonovo, de azul y blanco. Falta para el equipo local. Y es un gol 5 estrellas. Un gol 5 estrellas. Con fútbol de quilates. En la ejecución de esta falta por parte del equipo local el Pollo. Y el Portonovo lo va a tener difícil para llevarse algún punto como visitante en este partido de hoy. Vamos a ver ahora aquí este chico del Pollo que busca ya una última ocasión. Falta que pita el árbitro ahora a favor del Portonovo al borde del área. La pone ahí la portería, balón fuera, sin consecuencias. Va el Pollo para allá por banda izquierda, rodeado de defensores. La nueva falta que va a colgar la pelota sobre el área del Portonovo. Para el portero a primera instancia, le cae el balón y no perdona. En el segundo remate, este niño del equipo local, el Pollo. Partido claro, marcador contundente. Esto es chuta y gol. Fútbol de quilates para ti, en Popular TV, los miércoles a las 8. Redifusión, domingo, 7 de la tarde. Sigue todavía alguna jugada más por parte del equipo local que ahora domina de forma clara. Intenta ponerla por arriba a la salida del portero. Este niño del Pollo. El Pollo ahora ya es dueño y señor del partido. Está acuciado por el peligro de forma constante. El portero que se defiende muy bien del Portonovo. Pero como se dice, el pescado está vendido. Final del partido. Enhorabuena para los dos equipos. Nos vamos ahora a Orense, a la ciudad de Las Burgas. Aquí vamos a ofrecer ahora un partido correspondiente a cadete, primera división, entre el Arrabaldo y el Belle. Un derbi local orensano. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Estamos ahora en la Liga Cadete Primera División de la Liga de Orense. Juega en Santa Cruz de Arrabaldo. El Arrabaldo que saca esta falta sobre la portería del Belle, que juega de blanco, que es el equipo visitante. Como digo, en Cadete Primera División, Liga Orensana. Balón ahora aquí para Arrabaldo, que controla dentro del área este extremo derecho. Está rodeado de dos defensores, consigue ponerla, ataja el portero del Belle sin problemas. Una falta favorable del Arrabaldo desde la banda izquierda, la pone y la cuelga en el área. Intervención mayúscula con calidad y garantía de este cancerbero del Belle. Es ahora un balón que quita de córner, cediendo atrás el Belle, la deja pasar para que dispare el segundo compañero. En una jugada que también me ha gustado, con muy buena ejecución, el disparo final que sale rozando el poste del guardameta del Arrabaldo. El Arrabaldo que juega ahora aquí con este chico que se va de dos, intenta recortarla entre tres y sigue, la pierde.
Falta a favor del Arrabaldo. Iba con intención buscando portería, pero finalmente ha salido fuera. Cadete primera, Arrabaldo Belle, en Ourense. Va aquí el extremo izquierdo del Belle, con galopada. Encara a este defensor, sigue conduciendo el balón. Dispara sin consecuencias para la portería del Belle. Estamos con un 0-0. En el primer tiempo, a esa hora, el Belle que intenta busca y encuentra. El Belle anticiparse en el campo del Arrabaldo con este gol 0-1. En este disparo, lejano pero ajustado, lejos de la portería. Un segundo gol ahora del Belle en este balón. El mismo jugador que antes, el número 9, que logra el 0-2 para el equipo visitante, minuto 27, como observamos, de la primera parte. Pierde el equipo local el Arrabaldo. El Arrabaldo ahora aquí por medio de su compañero, muy buena asistencia para que llegue aquí este chico a ver qué hace. Número 11, controla y dispara. Intervención, colocación del portero del Belle. A la contra ahora el Belle, el equipo visitante, con muy buena intervención también del Cancerbero y del portero del Arrabaldo. Me gustan estos dos porteros en este partido, en esta mañana del domingo en Ourense. Arrabaldo roba. Se planta ahora aquí de nuevo este número 11, que es un jugador ofensivo, parada excepcional, de calidad, con palomita del equipo del Belle. Estamos viendo jugadas 5 estrellas, fútbol de quilates, como nos gusta en Chute y Gol. Final de la primera parte. Estamos en el segundo tiempo, ya está esta primera jugada, quiero decir, que llega por parte de la banda izquierda del equipo del Belle. Nada más comenzar el segundo tiempo por banda izquierda y amplía el marcador el equipo visitante. Aquí el Arrabaldo ahora de tacón, este chico. Sigue el Belle a la carga, es incisivo y peligroso este jugador por banda izquierda, ya lo hizo en la primera. El Arrabaldo saca y la de pelota como puede. Sigue el Belle, el equipo visitante, acorralando y jugando más que el Arrabaldo. Le pone todo lo que tiene que poner, caridad, fuerzas, ganas. Sale el portero, se coge ahí la pelota ahora a un delantero, a puerta vacía, no supo elevarla y evita el peligro. Pero sigue el equipo visitante, el Belle ahora por banda derecha. Sigue por banda derecha el Belle, se planta dentro del área, la pone el segundo palo rozando el poste. Juega más en la mañana de hoy el equipo visitante, el Belle. Estamos en el minuto 65, 0-3, Arrabaldo 0, Belle 3. Cadete primera es ahora el Arrabaldo. En esta ocasión a media vuelta que el colegiado decidió pitar fuera de juego y sigue el peligro por banda izquierda de este jugador de caridad, el extremo izquierdo del Belle. Caracolea, la pone para su compañero dentro del área y no perdona. Esto el jugar a fútbol, buscando siempre al compañero, dejar los toques individuales a un lado. Y me gusta este fútbol del Belle. Falta a favor del Arrabaldo, cuelga el balón sobre el área. Balón con remate de cabeza al larguero, que cae a los pies de este chico del Arrabaldo, que acorta distancias. Bien ejecutada esa falta, con técnica. Una segunda falta a favor del Arrabaldo. Y ese balón creo que ha entrado. Protestó el portero, que ha sido expulsado, que lo vemos ahora retirándose de los vestuarios. Sigue el partido. El Arrabaldo ahora que entra del área por banda derecha, sale el portero del Belle, que el portero viene siendo un jugador de campo, porque ya estaban consumados todos los cambios del Belle. El Arrabaldo ahora que parece que quiere acortar distancias y lo logra de nuevo con este gol ahora en el marcador. Parece que despertó de su letargo. Estaba letargado el equipo del Arrabaldo. Y despierta en los momentos ya finales, minuto 79, 2-4.
Nos acercamos ya poquito a poquito a casi al final del programa de Chute y Gol de hoy. Lo vamos a hacer con la categoría juvenil primera. Recordarte y me gusta que podéis contactar con nosotros a través de Facebook en Chute y Gol, como vemos aquí en pantalla, y en el correo electrónico de chuteygolgalicia@gmail.com. Recordarte también que este programa tiene una redifusión los domingos a las 7 de la tarde y lo puedes ver también colgado en la web de Popular Televisión en los datos que vemos en pantalla. Categoría juvenil primera, es un partido jugado en Vigo entre la Guía y el Balaídos. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums until forever comes. You'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come and we refused to run. Estamos ahora en Vigo para asistir a este partido de Juvenil Primera División entre el equipo local La Guía, que tenemos en imagen de azul, con la visita del otro equipo vigués, el Balaídos, que viste de verde. Estamos en el barrio de Teis. Es un encuentro, como digo, de Juvenil Primera que se juega aquí en las orillas de la bocanada de la ría de Vigo, esta ría maravillosa que coge Vigo, Cangas, Moaña, por la ensenada de San Simón de Redondela en el puente de Rande, y estamos muy cerca donde juega, como siempre, en este barrio de Teis. El equipo local, La Guía, juega el Balaídos de verde, lleva la pelota lateral izquierdo, se ha ido de 3 de 4, falta finalmente, Juvenil Primera. Va a sacar este Balaídos juvenil aquí, le matan 2 jugadores. En este saque de falta llegan 2 delanteros del Balaídos sin una cobertura de La Guía. El Balaídos ahora que intenta jugar aquí en medio del campo por medio de este chico. Hay una falta, no pita nada al árbitro, se repita. Sigue el Balaídos a la carga sobre el equipo local, se presenta y en un balón dividido. Sigue dominando aquí el Balaídos, asiste muy bien para su compañero con un balón, sale el portero con decisión de La Guía y evita esa ocasión de peligro para su equipo. Falta balón parado de 30 metros que va a hacerlo este chico del Balaídos. A ver qué hace, va a patear la bola. Vamos a ver, dispara, balón sin consecuencias. Balón sin consecuencias en Juvenil Primera. Aquí a punto está en propia meta de cabeza el central de La Guía. Marcar en propia meta, balón ahora con un remate ahí al poste y una volea que pega en un defensor en esta llegada del jugador del Balaídos. La Guía parece que está acorralado también en estos momentos de juego del primer tiempo. Una cesión complicada para el portero del central. Una cesión complicada de este central para su portero de La Guía, que dio una opción clarísima para que se adelantara el Balaídos, pero no ha podido ejecutar ese gol. El jugador del Balaídos en una ocasión clarísima. Córner a favor del Balaídos. Saca de puños el portero de La Guía. Es ahora aquí un balón para el chico de La Guía. Y lo que es el fútbol, a punto de marcar La Guía ahora aquí en este balón que parecía inocente, pero que se lo encontró para rematar y no pudo llevarlo al fondo de la red. Jugando el Balaídos en el centro del campo.
Abriendo para banda izquierda, encara aquí a un defensor este chico del Balaídos. Decide jugar con su compañero en las inmediaciones del área. Busca un zapatazo con un disparo. Muy buena colocación del portero de la Guía. Es ahora la Guía que se planta aquí entre medio de 3 defensores. A ver si asiste aquí abajo. Muy bien asistiendo aquí abajo y tal, con calidad. Es una jugada 5 estrellas que se merecía otro final. Estamos en el segundo tiempo. Juega el Balaídos, zapatazo arriba, balón a nadie. Buscaba sorprender desde lejos, de 35 metros al cancerbero, pero esto se ve de Pascuas en viernes. Juega el Balaídos ahora, que se la deja muy bien de primeras para el compañero, rozando el anillo el poste en ese balón ceñido al poste por parte del Balaídos. Una hora aquí de este delantero de la Guía, que se va muy bien de 2 defensores, intenta marcar el gol cuando tenía de cara a un compañero en el medio de la portería. Y esto es lo que a nosotros nos gusta, hay que siempre hay que buscar ese balón. Ahora una pugna ahí entre el delantero de la Guía. Digo que siempre hay que buscar la mejor posición y dar el balón al compañero que se encuentre mejor situado en ese momento del juego. Hay que dejarse de toques individuales y jugar en equipo. Balón que recupera aquí la Guía. La juega para este chico, este chico de pelo largo de la Guía, que es un chico luchador. Recupera el Balaídos en el centro del campo. El árbitro está por delante, parece que molesta un poco. Lucha ahí por medio del Balaídos el balón allá en la parte izquierda del campo. Sigue conduciendo la pelota y sacándola para hacia el centro del campo. Mal interceptado y controla ese balón que se lo recupera la Guía, el equipo local. Asiste muy bien para un compañero. Aquí a ver qué hace, es una oportunidad. Efectivamente, la Guía contra todo pronóstico, que por juego se merecía menos el equipo local que el Balaídos, ha conseguido abrir el marcador. Me gusta ese número 11 de la Guía, me gusta ese número 11, este que tenemos en imagen. Es técnico, tiene garra, lo tiene todo. Aquí lo vemos, a ver qué hace. Amigo, intentaba ponerla por arriba, pero no siempre sale lo que uno quiere. Estamos en chute y gol. Ahora el Balaídos por parte izquierda. Se puede decir que hay penalti. Efectivamente, con expulsión. Tiene la oportunidad el equipo visitante, el Balaídos, por medio de este penalti, de empatar el encuentro. Vamos a ver qué hace. Muy buena parada del portero de la Guía. Desilusión del Balaídos contiene este córner a su favor, remata ahí como puede y solo con calidad este chico, pero me gusta el cancerbero, el portero de la Guía. Hoy tenemos una nueva sección aquí en Chute y Gol, la sección de los mejores momentos de Chute y Gol, de la mano de la firma comercial orensana Aceites Abril. Cada semana el programa Chute y Gol se va a desplazar a un domicilio donde una madre, una abuela, una aficionada va a elaborar con cariño una receta para Chute y Gol. Una receta, como digo, que viene de esta firma comercial que de una forma clara y contundente apoya nuestro programa. Aceites Abril de Orense. Esta semana, esta primera sección, Chute y Gol, se fue al domicilio de María, una amiga y seguidora de Chute y Gol en la ciudad olívica. Sí, allí, en Vigo. Vamos a ver. Buenas tardes. Vamos a hacer una receta para el programa Chute y Gol. Las patatas, la cebolla, el pimiento, los huevos, el tomate y luego le echamos el aceite Abril. Bueno, José, lo que me olvidé es que te iba a decir que iba a hacer una tortilla casera. Mira, os dejo con las mejores jugadas del programa.
Para la ensalada usamos virgen extra. Estoy encantada de hacer esta tortilla para el programa Chuta y Gol. Hemos agotado ya los 60 minutos de Chute y Gol de esta quinta entrega en Popular Televisión. La próxima semana más goles, más jugadas deportivas, más emociones, más recetas. Solicitamos tu colaboración, mamá, abuela aficionada, para elaborar una receta de la mano de Aceites Abril. Las personas que estéis interesadas, como dije antes, podéis enviar un correo electrónico aquí a chuteygolgalicia@gmail.com y nosotros nos ponemos en contacto para enviar un equipo de grabación. Y además dar las más expresivas gracias a las personas que queráis o que vayáis a colaborar con nosotros. Os dejo hasta la próxima semana. Como siempre os dejo con buena música y con los mejores goles de la jornada. Ser buenos. La próxima semana nos vemos. Have you ever seen the girl of your dreams? She's just 10 steps from me, she's the one. And now everybody's dancing around, and the music's so loud, you're so hot. Tonight's gonna be just for us. Come and tell me why I'm driving slow. If I show you, gonna kiss me back. My head's ready to explode, 'cause I'm taking and shots.